Muy buenas a todos, aquí estamos Gamer y estamos en otro capítulo de un juego de coches muy bueno. Bueno, os voy a enseñar mis coches. He estado jugando mucho. Estos son mis coches. Recién comienzo a jugar. A ver si puedo subir de nivel un poco a los coches y comenzamos una carrera. Uy, esta nada. Vale, está. El coche que más potente tengo es es el verde Subaru. Y el otro es el Volkswagen, el Toyota y el Ford Fiesta, que lo he conseguido recién en una partida, en los planos. Y ya que no sabes, tengo que conseguir planos y, por ejemplo, ya tengo un plano y si consigo el otro plano, tengo este coche ya gratis, también. Así. Ahora vamos al modo historia, no, a abrir un cofre de estos que me lo dan gratis y hay que aprovechar. A ver si se carga. Vale, esto. A ver qué nos dan. Esto mola. Para el coche verde. Mola, sí. Así tiene más potencia. A ver si le puedo. Sí, está el coche verde. Porque a los otros coches, como no son mucho de carreras, sí son de carreras, pero no sé cómo explicarlo. Pero ahí está. A ver. Vender la pieza antigua, instalar, conservar, vender. Hay que aprovechar todo el dinero, amigos. A ver, vamos a mundo. Vamos aquí. Aquí se trata, hay 4. Comenzamos por esta. Va. Vamos a comenzar. Volkswagen Golf. Vale. Comenzamos. Prueba 1. Impulso de nitro, spring e inroboar grip. El póster del canal. Yo soy el Volkswagen Golf GTI. Vale. Esperemos que se corra rápido. Estos días no estaba subiendo vídeos porque como ya comenzó el instituto, no tuve tiempo. No, voy a ser sincero, no me dio ganas de subir. Vale, vamos a comenzar. Con cronómetro, creo que sí. Aquí está el tiempo que nos hace falta para llegar a la meta. Y si pasamos ese tiempo, ganamos. Chaval, no, llega el otro. Vamos. Ya no. Vamos. ¿Has visto? Derrape. Qué derrape, chaval. Vale, primero pasada. Has batido a crono, tu tiempo. 3 segundos. 3 segundos, chaval. 3 minutos. 33 minutos, 33 segundos. Creo que minutos. No. Pero ha hecho 33 algo efectivo que no necesitamos ahora. Pero está bien. A ver. Mola este juego mucho. A ver qué hora es. Vale, me ha hecho. Hora punta. Vale, Volkswagen. Vale, ya está. Vamos.
Oh, vamos a competir con Diane, con los mismos coches menos OTR. Es tonto OTR. Soy el mejor porque tengo 280 y el segundo mejor es 245 que tiene segundo mejor que yo. A ver si, porque he mejorado mucho los coches, porque de carreras así, pruebas y los cofres gratis que me dan, a veces me dan muchos cofres y a veces poco, por eso. A ver si se carga. Vale, ya está. El otro vídeo que subí de coche no es el mismo, ¿vale? Es otro juego que subí. Y este otro. Para mí más mola ¿sabes? El otro ya dejaré de subirlo. Uy, qué lento va el internet. Ah, no, son los... chaval. Los daños no... Toma. Pero será... Si viste, el daño que iba segundo va primero. No. Ahora cogió el turbo. Dayan, te voy a pillar, Dayan. Deja cojo. Aquí. Chaval. Y derrape. Qué carrera más épica. Y qué chaval. Con el salto y lo adelanto por ahí. Ha quedado precioso. A ver. He subido de nivel. Reclama tu recompensa. A ver qué me dan. Montajes. Mola. Ok. Vamos. A ver. A ver, me subo de nivel el coche. ¿Cuál era? Este. A ver si me subo de nivel. Vale, ya está. Subido de nivel. Aceleración, que es lo más... que más me interesa, ¿sabes? Y velocidad máxima. Mercado negro. ¿Qué será esto? Marcus King. Haciéndote un nombre en el mundillo. Ya veo, no te preocupes, el negocio es el negocio. Ahora que estás aquí tienes acceso a los mejores materiales y piezas. Si quieres ver más, puedo echarte un cable por una pequeña suma de dinero. Sí, una pequeña, chaval. ¿Qué será esto? Kit de... chaval. Nuevos artículos. No tengo... A ver, me voy a comprar una de estas a ver qué es. Agotado. ¿Qué será? Nuevo, dice. Clase vista. Moto. Vale, no sé qué será. Taller de tuneo. Esto recibe. ¿Has pensado darle un toque personal al aspecto de tu coche? Es un modo genial de destacar. Tienes muchos puntos de estética y puedes divertirse modificando el coche. No, este coche no, el verde, quiero el verde. Que corre más, es mi mejor coche. No, el verde.
Voy a poner el verde en rojo, que me gusta el rojo. En rojo, ya lo veremos. El rojo, a ver, sí, color. Aunque así está bien. Esto. Tengo 500. Joder, no puedo el color rojo. Uy. 5000, vale. No puedo. Este. Comprar. ¿Se dice? No puedo. Mierda, brillo. Ahora sí. El rojo, ¿a dónde está? El rojo. Así que mola. Así mola. Comprar. Cero. Chaval, ¿cómo mola así? A ver las lunas. Si le pongo... chaval. Parece un coche brindo. Nah, así no mola. Vale, así ya, así. ¿Y las llantas? Es lo de adentro. Mierda. Categorías. ¿Qué será esto? Ya me Ya he puesto de color rojo mi coche, que me mola mucho. Bueno, aquí dejamos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado este juego. Y nos vemos en el próximo gameplay. Y si denle like si le ha gustado este vídeo, o suscríbanse si es el primer vídeo que ve de mi canal. Y bueno, chao.